Hola, muy buen día, hermanos. Gracias por acompañarnos. Hoy lunes es inicio de semana. Estamos también iniciando casi el mes y bueno, es lunes 4 de abril. Esta es nuestra cuarta ya jornada de oración y nos da mucho gusto en que nos estén acompañando en nombre de la Iglesia Jesús de Nazaret y del Ministerio de Oración. Pues les damos la más cordial bienvenida este lunes en esta madrugada a esta serie Vida Cristiana. ¿Cuál es el propósito de esta jornada de oración que iniciamos hoy? Que la Iglesia reconozca todos los ámbitos de su vida con Cristo en su mente y su corazón. Y bueno, hay que recordar que nosotros tenemos como Iglesia una visión y una misión que debemos de tener presente, sobre todo pues enfocada a que todo lo que hagamos sea para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo esta visión y esta misión. La visión es ser una iglesia que viva comprometida en compartir a todos el amor de Cristo. Y esta gran misión hermosa que tenemos es evangelizar para ser discípulos y hacer discípulos para evangelizar. Muchas gracias a todos los que ahorita nos están acompañando. Y bueno, antes de iniciar, vamos a poner en manos de Dios este momento. Nuestro hermano Miguel Ludwig, si nos apoya con la oración de inicio, por favor. Claro que sí. Inclinemos nuestro rostro en respeto a nuestro Dios. Padre Celestial, bendito Dios, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, porque es tu voluntad que el día de hoy estemos reunidos ante ti, Señor, para que demos inicio, Señor, a esta jornada de oración matutina, Padre, siendo la cuarta el día de hoy, en la que te vamos a alabar, te vamos a bendecir, te vamos a gloriar, Señor, y también te vamos a pedir, Padre, bendito sea y alabado tu nombre, Señor. Hoy, Señor, que sea de gran provecho este ayuno espiritual, Padre, en la que vamos a ver tu palabra en Romanos 12, 1 y 2, Señor, que sea de gran provecho para nuestro cuerpo, Señor, esta porción de alimento en voz del Señor Pastor, Padre, dale sabiduría a él para que nosotros hagamos el entendimiento y todo esto que el día de hoy a esta hora aprendamos, Señor, sea para bien y la honra y gloria de ti, Señor, a nosotros manifestar esta oración, Señor, a nuestros familiares, nuestros vecinos y alguien que encontremos en la calle. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Vamos a escuchar este himno. No valgo por mi posesión, ni porque fuerte sea yo, sino el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz, ni por perder ni por ganar, sino en la sangre que vertió en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. La fama y juventud se irán como la flor que hoy no está, más vida eterna tú nos das en la cruz. Yo no me jactaré en saber, ni en opulencia ni en poder, mas yo me
esta verdad confieso hoy, de dignidad indigno soy. Tengo valor pues me compró en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro. Mi alma satisfecha está en él. Mi alma satisfecha está en él. Y antes de pasar a la reflexión, el Salmo 34 dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecerá a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Hoy, en este inicio de la jornada de oración, el tema que vamos a ver es el que ayer reflexionamos precisamente en la prédica, y es madurando en Cristo. Esta lectura bíblica está en Romanos 12, del 1 al 2, para que por favor todos la preparemos. Romanos 12, del 1 al 2, y le voy a pedir a Berta Zúñiga si nos apoya con la lectura, por favor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Pues adelante, pastor. Hoy la reflexión es a cargo de usted y lo escuchamos. Sí, es una bendición poder regresar al texto que nos ocupó el día de ayer en la predicación dominical. Y lo que vemos en esta parte, aquí en Reina Valera, ayer hablábamos de ese conector que dice, así que, otra versión dice, por lo demás. Estamos hablando de que las misericordias de Dios se basan en la descripción que ha hecho el apóstol Pablo del Evangelio, de las buenas noticias. Los primeros 3 capítulos de Romanos, como los que si alguna vez han tenido oportunidad de acercarse al catecismo de Heidelberg, el catecismo de Heidelberg sigue la estructura del bosquejo del libro de Romanos. Los primeros 3 capítulos de Romanos muestran la condición humana totalmente, pues, en bancarrota espiritual, por no decir muertos, completamente incapaces de salvar. Entonces, los teólogos de Heidelberg dicen cuáles son las cosas que debes saber para que puedas vivir y gozar en esta vida. Y los teólogos de Heidelberg contestan 3 cosas debemos saber. Número 1, cuán grandes son mis pecados y miserias, o sea, cómo estoy en bancarrota espiritual, totalmente incapacitado para salvarme. La segunda parte es la manera en que puedo ser librado de esa condición, ¿sí? Y la tercera parte del catecismo y de la carta a los romanos es la gratitud que debo a Dios. Y precisamente Romanos 12 empieza o quiere enfocarse a la gratitud que le debemos a Dios por la redención. Entonces, del 1 al 3 de Romanos vemos pues nuestra condición.
es el diagnóstico, es como ir a los laboratorios, que temblamos, ¿no? Y dicen, pastor, ore por mí porque me tocan hacerme unos análisis de laboratorio. Y yo no sé qué orar cuando alguien me pide, pastor, ore por mí porque me van a hacer exámenes de laboratorio, porque digo, si oro, que sea positivo o negativo, Dios va a mostrar su poder, porque siempre queremos que nuestros resultados sean negativos, ¿no? Si tenemos una situación que el médico nos dice, quiero que me hagan unos exámenes, pues sale negativo, pues gloria a Dios, ¿no? No tengo nada, estoy saludable y no los análisis de sangre y etcétera, ultrasonido, resonancia, todo eso sale limpio, ¿no? Sin embargo, a veces, como ayer se me acercó una hermana y me dice, pastor, esa parte que usted señaló de que la voluntad de Dios es agradable, esa fue la que más me sacudió, porque muchas veces no vemos lo agradable en el problema que estamos viviendo. Y cuando nosotros recibimos esa noticia, no es agradable, no es desagradable. Que experimentamos en nuestra ser el temor de lo que, de palabras que no nos gustaría escuchar, como cuando a veces nos pasa algo y sentimos algo y somos un poco hipocondríacos, o ya sentimos que tenemos cáncer, coronavirus, neumonía y todas las demás enfermedades habidas y por haber, ¿no? Dependiendo de cómo nos sintamos a veces emocionalmente, y pues asumimos todas esas enfermedades. Independientemente de eso, a lo que voy es que el diagnóstico que nos da el apóstol Pablo en la radiografía de nuestra alma, pues estamos totalmente en metástasis, ¿no? Así podemos decirlo. Es irremediable nuestra situación. Pero, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Pero siempre enfatiza la buena noticia. Justificados gratuitamente por su gracia. Estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos fuera del alcance, ¿sí? Nuestra condición es deplorable, sin embargo, siendo justificados gratuitamente. Pablo da un giro interesante, nos lleva a Jesucristo. Por eso en Romanos capítulo 1, versículo 17, Pablo da el programa del libro de Romanos. No me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y dice, voy a visitarlos a ustedes romanos porque quiero explicarles el evangelio. Fíjense, o sea, lo que vemos de los 4 evangelios, ahora Pablo toma 16 capítulos para explicar el evangelio. Es maravillosa maravillosa la Biblia, porque los evangelios nos muestran la vida de Jesús y las cartas de Pablo profundizan teológicamente en el evangelio de la vida de Jesús, ¿sí? Así que tenemos aquí una buena noticia donde somos justificados gratuitamente por la gracia de Cristo, y esas son las misericordias de Dios de lo que habla aquí. Y misericordia habla de ese amor entrañable, o sea, es un sentimiento donde nuestro ser, nuestro estómago, nuestras entrañas se envuelven así. Es como pues tener un hijo en la cárcel, ¿no? Por más que ese hijo sea malvado, lo que sea, si el hijo le dice, mamá, aquí no me dan de comer bien, aquí esto, ¿qué va a sentir la mamá por un hijo que está en la cárcel? Pues va a ir y va a llevarle pues sus albóndigas, sus chiles, chipotles y sus tortillas y un pedazo de queso, no importando que ese hijo haya sido un hijo que los ha deshonrado, que ha sido un hijo que ha vivido una vida pues como se le da la gana, pero el amor de la mamá puede más porque es entrañable, ¿no? Es un hijo que llevó en las entrañas, y no importando cómo haya sido, el amor de Dios es de esa manera hacia sus hijos. Y esto nos lleva a los aspectos prácticos que pone Pablo aquí, y habla de la adoración. Dice, los ruego que presenten sus cuerpos en adoración espiritual. Y vamos a
nosotros a señalar o a enfatizar que la adoración a Dios es integral, no solamente se circunscribe al tiempo en un tiempo de adoración dominical, sino nuestra adoración es continua. Tenemos que estar ahora adorando a Dios o estamos adorando a Dios incluso cuando dormimos, toda nuestra vida. Y dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y son las tres características de este sacrificio. Es vivo, ¿sí? Porque quiere que mientras vivamos, sea como que estamos muertos. O sea, es un sacrificio paradójico, como señalábamos ayer en el sermón. Es una paradoja donde hay un sacrificio que es vivo. El sacrificio vivo que aparece en la Biblia, ayer les decía que no aparecía, pero sí aparece en la Biblia un sacrificio vivo y es Isaac. Isaac es un sacrificio vivo. ¿Por qué? Isaac está puesto en el altar, con Abraham lo pone, ya a punto de cortarle la yugular. Dios sabía que Abraham no iba a permitir que ocurriera eso, pero Dios deja a Abraham hasta el extremo, a punto de cortarle la yugular para hacerlo un holocausto allí con la leña y las piedras donde hizo el altar. Aparece un carnero enredado en sus cuernos, atorado ahí en un matorral, y el lugar que iba a tener Isaac de muerte lo toma ese carnero. Cuando Isaac se baja de ese altar, Isaac es un sacrificio vivo. O sea, él toda su vida va a ser marcada por ese momento en donde Jesucristo toma su lugar y él baja del altar como si él hubiera muerto, porque dice la Biblia que era como si lo hubiera recibido de la resurrección de los muertos. Entonces, sí hay un sacrificio vivo en el Antiguo Testamento y es Isaac. Isaac es un sacrificio vivo y toda su vida va a ser caracterizada como un sacrificio vivo. Nosotros vemos la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a ver que Isaac va a caracterizarse no por sus cosas así, o sea, Isaac casi aparece desapercibido en la historia de los patriarcas, pero lo que caracteriza a Isaac fue que su vida fue un sacrificio vivo. Ahora nosotros, como adoración espiritual, dice, presentamos nuestros cuerpos. Entonces, algo que me llama la atención aquí, Pablo está diciendo que es con nuestro cuerpo que pecamos, es en nuestro cuerpo que es redimido, nuestras manos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, todos nuestros órganos, nuestro ser es presentado a Dios como una ofrenda. Y cuando dice presentar, está acercándolo al altar. Y dice que es santo porque ha sido apartado para morir. Y agradable es como lo de que decía Levítico, es un holocausto de olor grato. Huele bien, es algo que tiene un olor grato, es agradable. Entonces yo siento placer al recibir ese sacrificio. El sacrificio que nosotros damos, entonces, es placentero porque el aroma que sube de nuestro sacrificio diario es el aroma de Jesucristo. Llevamos ese aroma de Jesús. Y de ahí nos lleva que dice, no os conforméis a este siglo, que no nos hagamos al molde de este siglo. Este siglo quiere marcar moldes en nuestra vida y dice que nosotros debemos romper ese molde del siglo, transformando nuestra forma de pensar. Y entonces el concepto griego de renovación viene de arriba, ¿sí? Entonces, renovación de arriba, es lo que dice aquí, que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta palabra renovación quiere decir que la reprogramación de nuestra forma de pensar en esa metamorfosis de aquí de la Biblia viene de lo alto. Y habla de nuestro entendimiento.
primero Pablo sabe que pecamos con nuestro cuerpo y dice, tu cuerpo tiene que ser ofrecido en sacrificio vivo. Y después dice tu entendimiento, y el entendimiento es esta parte de aquí, en griego sería el nous, esa parte de nuestro entendimiento, de cómo vemos la vida, qué lentes son los que tenemos para ver la vida. Entonces, si tú ves la vida, pues todo como yo le decía a mi familia, ¿no? Por ejemplo, fuimos a un día de playa, entonces yo era un niño y mi papá pone una hamaca, ¿sí? Ahí en la playa y se rompe el poste donde estaba la hamaca y se cae sobre un miembro de la familia y le golpea la cabeza. Cuando yo veo eso en mi familia, yo era un niño y decías, ¿por qué nos pasan siempre cosas malas a nosotros? Muchos años después, ya yo viviendo aquí en Acapulco, soltero, vienen y me dicen, mira, tus papás venían en un autobús, porque andaban en un coro, venían de Toluca y bajaron por las lagunas de Zempoala para llegar a Cuernavaca. Y en ese camión donde venía todo el coro de la iglesia presbiteriana, antes de llegar a Cuernavaca se voltea y se cae por el barranco. O sea, los barrancos que vienen de las lagunas de Zempoala en Morelos, pues son unos barrancos profundos. Entonces el autobús quedó atorado entre los árboles de la ladera y ahí venían mis papás, venían mis hermanas, venían todos los hermanos de la iglesia. Gracias a Dios nadie falleció, solo una niña estuvo en terapia intensiva por varios meses o semanas. Pero mi madre se fracturó el brazo, tiene una cicatriz toda de aquí de todo su brazo. Mi papá pues salió todo golpeado y mis hermanas se contracturaron los músculos, todo, pero salieron libres, ¿no? Y entonces lo primero que me viene a mí cuando me hablan, oye, tus papás se accidentaron. ¿Y sabes qué pensé? ¿Por qué nos pasan cosas malas? Siempre pensaba eso, ¿por qué? ¿Por qué tenemos mala suerte? Así decía, ¿no? Porque tenemos cosas que nos pasan que son como mala suerte. Y ese es el aspecto que habla de que comprobamos la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y perfecta, porque siempre en última instancia le vamos a echar la culpa a Dios. Si se perdieron las llaves es porque Dios sabía y no dejó que se perdieran. Si pasó un accidente, si los resultados del análisis clínico dijeron esto, vamos directo a Dios y decimos, Dios, ¿por qué permites que pase esto? ¿Qué me está pasando? Y entonces nos vemos lo agradable de ese momento, porque el primer choque emocional de la noticia de lo que recibimos es desagradable. Pero dice Pablo, si tú presentas tu cuerpo, rompes como es la forma de pensar del mundo, rompes el esquema del molde del mundo, y entonces empieza a haber una transformación en tu entendimiento, puedes experimentar lo agradable que es la voluntad de Dios, aun cuando el resultado en el papel es desagradable lo que estás viviendo. Y termino con esta parte. Los predicadores calvinistas de la Reforma y tanto los puritanos de Inglaterra y de Estados Unidos, entre ellos Jonathan Edwards, pastores como Juan Knox, Juan Calvino, y todos esos predicadores puritanos calvinistas a partir del siglo XVI, tenían un énfasis experiencial. Y el día de ayer, al presentar el mensaje, mi propósito era que llegáramos a un momento experiencial, es decir, que podamos experimentar la presencia de Dios en las circunstancias que estamos viviendo. Nuestra humanidad, todos esos sentimientos y emociones velan, es decir, sirven como una bruma que nos, valga la redundancia, nos abruma y no vemos a Dios en esas circunstancias. Entonces, que en medio de ese panorama que es sombrío humanamente, tú puedas experimentar a Jesucristo. Ahí vamos, o sea, el propósito entonces de toda esta semana es que tú puedas experimentar
la presencia de Jesucristo. Y entonces, ¿qué crees que va a pasar? Es agradable. Esa experiencia es agradable. Eso es lo que queremos que veas. ¿Qué estoy pasando hoy? En este momento humanamente es desagradable. Pero sabiendo que Jesucristo está a mi lado, esa sensación de lo grato, por eso hacía énfasis en ese el toque, en el poder tocar, el poder experimentar, el poder sentir a Jesús. ¿Sí? Por muchos años como presbiterianos decían, no, es que los presbiterianos son muy refrigerianos, no hacen énfasis en las emociones, en los sentimientos, pero leyendo a estos puritanos y a estos predicadores experienciales de los siglos XVI y XVII, estos pastores querían que su iglesia experimentara la presencia de Jesús en sus vidas y eso transformaba la manera en que ellos veían la vida. La Biblia se volvía viviente en sus vidas. Era una forma práctica de experimentar a Jesús. Ahora, amigos, hermanos, yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero experimentar a Jesús en mi vida. Quiero que Jesús sea tan real, que el pecado palidezca del lado derecho, izquierdo, cualquier tentación y cualquier problema desaparezcan y mi único enfoque en el día, no ayer, ni hoy, ni pasado mañana, ni en la semana siguiente, sino hoy, precisamente, pueda experimentar a Jesús. Entonces, yo te pido, ¿quieres cerrar tus ojos ahí en tu lugar y le digas, Señor, yo quiero experimentar, quiero sentir tu en mi vida? Ese toque de transformación en este momento que quizás es desagradable, humanamente hablando, pero tu misma presencia produzca un deleite en mí, que pueda deleitarme en ti, Señor, que esa sea esa antesala del cielo, esa probadita de la eternidad quieres darnos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues un abrazo. Qué gusto estar con ustedes. Nos vemos mañana a las 6:30 de la mañana. Tenemos una cita mañana. Que Dios nos llene de grandes bendiciones hoy.